que gracias por conectarse. Les voy a presentar a Eddie Rojas, que es un empresario mexicano, productor y distribuidor de contenido digital, egresado de Vancouver Film School. Complementó sus estudios de diseño sonoro para medios visuales en el TEC de Monterrey y la Universidad de Ottawa, con estudios de Electrical Engineering e Ingeniería en Electrónica y Comunicación, habiendo cursado diplomados en actuación de voz, narración, doblaje y locución comercial. Ha tenido participaciones destacadas en la narración de diversos audiolibros. Actualmente es presidente y fundador de Viewbooks, plataforma de distribución de audiolibros y videolibros. Su deseo es ayudar a cientos de miles de personas a alcanzar sus sueños a través del poder del audio, la voz y el sonido, con un espacio de equidad y potencial ilimitado. Entretenimiento y educación a los audiolectores de habla hispana alrededor del mundo. Bienvenido, Edil. Muchísimas gracias por tu amable introducción, querido Álvaro. Y gracias también a todos ustedes por estar aquí y compartir un ratito de su valioso tiempo. Estoy seguro que lo que aprenderemos el día de hoy será de valor para ustedes. Como bien lo dice Álvaro, mi nombre es Eddie Rojas, soy CEO y fundador del proyecto Viewbooks y es un verdadero placer estar aquí con ustedes como parte del Foro de Innovación Editorial 2024 para compartir sobre cómo podemos aprovechar las innovaciones tecnológicas para continuar expandiendo nuestro negocio digital y editorial, por supuesto. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver cómo vamos a aprovechar todo lo que existe para expandirnos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero vamos a dar inicio con todo esto. Entonces, antes de sumergirnos en el mundo editorial digital sobre el presente y el futuro, me gustaría que tomemos un momentito para reflexionar sobre el pasado, para ver cómo es que la tecnología siempre ha sido una aliada de la industria editorial. No sé si recuerdan cómo la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV cambió el mundo. De repente los libros no eran solo para unos pocos privilegiados, se convirtieron en algo que muchísimas personas podían tener en sus manos. Esto no solo facilitó el acceso al conocimiento, sino que también ayudó a difundir nuevas ideas, revolucionando así la forma en que la información se compartía y se consumía y por todo el mundo. Hoy estamos en un punto de inflexión muy similar, donde la tecnología una vez más está transformando la industria editorial, abriendo nuevas posibilidades y que en muchos casos apenas estamos comenzando a entender. No sé si han visto, pero en las últimas décadas hemos sido testigos de cambios significativos en la manera en la que se crean, distribuyen y consumen los libros. Si nos remontamos a 1971, desde la aparición del ebook, pasando por la explosión de los audiolibros y hasta la personalización en la experiencia de lectura que vemos el día de hoy, la tecnología ha reconfigurado por completo nuestro panorama. Estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos el libro electrónico, el primer formato digital con el que todos estamos familiarizados. Sin embargo, no sé si todos conozcan la diferencia entre un ebook y un EPUB. El ebook es un electronic book, el EPUB es un electronic publication, lo que conocemos como la evolución del ebook o del libro electrónico. Considerando que los dispositivos electrónicos iban innovando y se creaban distintas versiones, era preciso crear un formato adaptativo y contexto refluible. Esa es realmente la parte más importante del EPUB, de que puede ser un texto que se puede ir modificando y se puede ir expandiendo en cuestión de tamaño de texto, de letra y sobre todo de imágenes. Entonces, puede moverse y adaptarse al entorno conforme a las preferencias de lectura del usuario. Esto ya es algo completamente renovado y esto sucedió a partir del 2007. Entonces, bueno, ahí vemos una pequeña evolución. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, en números? Si exploramos algunos de los datos importantes en el mundo digital, vamos a poder comprender las tendencias y su constante evolución. Por ejemplo, para el 2026 se esperan ventas globales por 15,000 millones de dólares o 15 billones de dólares. Y de ser así, su crecimiento desde el 2021 será desde un 3,7 a un 12%, según Statista. Estos cambios reflejan una transición similar a la que se experimentó en un principio con la imprenta de Gutenberg, donde la tecnología no solo transformaba el acceso al conocimiento, sino también la forma en la que lo consumían. Entonces, iba en constante crecimiento. Otro cambio importante en la tecnología para el mundo editorial, la audiolectura o los audiolibros. En realidad, no solamente un audiolibro está compuesto por una sola voz. Hoy existe lo que llamamos una audiolectura enriquecida, una experiencia, una verdadera experiencia sensorial auditiva. Es decir,
ya pueden haber diferentes voces, ya puede haber música integrada y hasta efectos de sonido cuando lo amerite. Y obviamente hemos visto que estos formatos han ido sucediendo desde la época del cassette o del disco compacto de una manera industrializada mucho mayor, porque anteriormente, por supuesto, que contábamos con formatos como radionovelas y demás, pero bueno, ahora tenemos al alcance una tecnología que nos permite disfrutar de una audiolectura y un audiolibro de manera significativa y por todos lados. Entonces, la aparición del audio como medio para contar historias también ha tenido su evolución. Entonces, no solamente en este formato que les menciono, pero también en la calidad y la complejidad con la que una producción se puede realizar. Esto, por supuesto, lo que trae es hacia los usuarios una experiencia totalmente enriquecida. Pero bueno, ¿qué significa todo esto para el futuro de la industria editorial? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo estas innovaciones, estos formatos, estas tecnologías para no solo mantenernos relevantes, sino para liderar el cambio? Estas son las preguntas que guiarán nuestra charla el día de hoy. A lo largo de las próximas diapositivas exploraremos cómo las tecnologías emergentes están dando forma al futuro de la lectura y cómo, como profesionales de esta industria, podemos adaptarnos para prosperar en este entorno en constante evolución. Así es que, bienvenidos y prepárense para un viaje hacia el futuro de la lectura. Como les decía anteriormente, hemos visto históricamente que la tecnología puede jugarnos a favor. Desde la imprenta de Gutenberg hasta la digitalización moderna, las innovaciones siempre han sido un motor de cambio en nuestra industria. Hace algunos minutos mencionamos a los ebooks y cómo han democratizado el acceso a los libros de manera similar a como lo hizo la imprenta. Ahora los lectores de todo el mundo pueden acceder a una cantidad casi ilimitada de contenido con un solo clic. Los audiolibros, por otro lado, han explotado en popularidad en los últimos años y han tenido un crecimiento sostenido por la última década. De hecho, ya casi alcanza a los ebooks en ventas globales. Por ejemplo, en el 2021 el mercado global de audiolibros estaba valorado en 4.8 billones de dólares. No tiene mucho, hace 3 años, pero se proyecta que crecerá a 30 billones de dólares en el 2030. Esto es un dato que podemos encontrar en el portal de 212, hasta abajo vienen las referencias, y algo bien importante, se ha visto un crecimiento constante anualizado de en promedio 37%. Algo que es muy interesante y muy curioso es que durante la pandemia del COVID-19 creció 647%. Esto quiere decir que una persona que antes acostumbraba a escuchar un audiolibro al año, ahora estaba escuchando 6 al año, o dos personas, o una persona que estaba escuchando dos audiolibros al año, ahora estaba escuchando uno por mes, o 12 al año. Entonces, esta forma de consumir los libros se adapta perfectamente a nuestros estilos de vida ocupados hoy en día, permitiendo a las personas disfrutar de sus lecturas mientras realizan otras actividades. En este ejemplo, podemos ver una persona que está simplemente lavando ahí unos trastes mientras está escuchando un audiolibro. Y obviamente la categoría de género y el formato de los audiolibros puede ser desde desarrollo personal, conocimiento, educación, hasta por supuesto una maravillosa historia, una novela, etcétera, etcétera. Entonces, la industria está creciendo de una manera espectacular y hay que aprovechar esta tendencia y hay que saber cómo entrar en ella para seguir manteniéndonos relevantes. ¿Por qué? Porque justamente hemos visto que esta industria está creciendo tanto que una de cada 3 personas que compran un libro hoy en día, sobre todo en el extranjero, están preguntando si existe una versión en audiolibro. Y si lo existe, lo vuelven a comprar. Este dato es sumamente importante porque nos permite entender el potencial de incrementar las ventas para nuestros autores, como también para nuestros editoriales. Y bueno, ¿cómo se ve esto realmente ya asentado en Latinoamérica y no tan globalizado? Bueno, en términos de consumo actual, de acuerdo a 212 nuevamente, entre el 15% y el 20% de los lectores en la región consumen ebooks. Nuevamente, Brasil, México, Argentina lideran, representando alrededor del 80% del consumo total. En 2020, el mercado de ebooks en Latinoamérica creció aproximadamente un 40% en comparación con 2019. Eso es bastante. Brasil, México y Argentina son los principales mercados en la región, representando cerca del 80% de las ventas totales. Pero no solo eso, se estima que entre el 2021 y el 2025, este mercado crecerá también hacia una tasa anual compuesta de alrededor del 12%. Si podemos entender esta tendencia comparada con la que platicamos anteriormente y que ahorita vamos a retomar, eh, sí ha habido un crecimiento en cuestión de ebooks y EPUBs, pero en realidad ha estado un poquito más hacia la tendencia hacia la baja. Porque en cuanto a los audiolibros, aunque el consumo es ahorita más bajo en general,
el crecimiento a nivel porcentual en los últimos años está creciendo y estamos estimando que entre el 5 y el 10% de los lectores en Latinoamérica están empezando a consumir audiolibros actualmente. En el 2020, por ejemplo, creció aproximadamente un 30% en comparación con el año anterior. Y por lo tanto, esperamos que entre el 2021 y el 25 siga esta tendencia del 37%. Brasil, México, Argentina, Colombia concentran alrededor del 75% de las ventas de audiolibros en la región actualmente. Así es que bueno, ese es un dato importante que nos está ayudando a entender cómo la evolución de un libro electrónico y un audiolibro empieza a mostrar estas estadísticas. Seguramente todos los que están aquí han escuchado un audiolibro, pero en lo que tomo un pequeño respiro, les dejo a continuación una pequeña muestra de un audiolibro enriquecido con música para que puedan ver también la experiencia, o más bien escuchar en este caso, una experiencia sonora. Por el honor de los cielos. Prólogo. Entre tantas historias terribles que quedan en el olvido, en fosas comunes, en callejones sin salida, esta historia sale a la luz de manera inspiradora y conmovedora para reflexionar sobre el gran poder que tiene la fe en el ser humano. Bien, es es un ejemplo muy cortito, pero lo que quiero enfatizar es que cuando tú tienes los elementos adecuados, puedes hacer que un texto, que una historia, que una narrativa cobre una vida espectacular. Si tienes la voz adecuada y tienes una música inspiradora que va ad hoc a lo que estamos tratando de decir y se maneja con una cadencia, un ritmo y una tonalidad adecuada, la experiencia es extraordinaria. Y esto es básicamente una de las grandes herramientas tecnológicas que considero debemos aprovechar, porque el mundo está cambiando. O sea, justamente la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de formatos digitales en Latinoamérica. En Estados Unidos, Canadá, Europa, ya el audiolibro tenía mucho camino recorrido, pero no fue hasta actualmente en la pandemia que realmente los números empezaron a crecer y a mostrarse. O sea, el crecimiento fue impulsado no solamente en el área de los audiolibros, pero también en los ebooks. Y este crecimiento vislumbra que va a seguir al alza. Por supuesto, sabemos que el formato impreso sigue siendo predominante, sobre todo en nuestra región, lo cual es un recordatorio de la diversidad en los hábitos de consumo. Siempre van a haber personas que van a preferir leer un libro impreso que escuchar o leer a través de tecnologías digitales. Pero el mercado está cambiando, la gente está aprendiendo, la gente está valorizando la manera en la que la inmediatez les brinda el acceso a los nuevos libros digitales y sobre todo a valorizar el tiempo que pueden estar utilizando de otras maneras, aprovechando obviamente el tiempo para poder aprender, conocer o entretenerse, ya sea escuchando una gran novela o bien aprendiendo sobre alguna tendencia relacionada a su profesión. Entonces es importante tener en cuenta el potencial de lo que existe actualmente en lo digital y es vital e importante considerar este crecimiento y empezar a adaptarnos hacia estas tendencias. Que claro, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho durante años en el formato de EPUB y en el formato de ebook. Pero no sé qué tanto estamos considerando la parte de audiolibros. Estos cambios, como veremos, no solo nos afectan a nosotros como profesionales, pero también a los lectores, quienes ahora tienen acceso a una biblioteca infinita en la palma de sus manos. Y estos avances han cambiado el juego totalmente. En realidad solo es el comienzo, sobre todo para nuestra región. Actualmente en Estados Unidos se publican alrededor de 75,000 piezas de audio año con año, mientras que en México podríamos decir, am, estamos hablando de alrededor de unas 5,000 piezas anuales, por lo menos con estadísticas y datos que van desde inicios del 2023. Entonces, tenemos mucho que recorrer, tenemos mucho que crecer, pero yo creo que ese es un momento clave para entender y adentrarnos en el gran potencial que hay, no solamente en el EPUB, pero también, por supuesto, en el audio. Entonces, mientras nos adaptamos a estas tecnologías, nuevas innovaciones también ya están emergiendo y que podrían incluso redefinir aún más nuestra industria. Entonces, en la siguiente sección me voy a enfocar en explorar alguna de estas tecnologías emergentes y cómo podrían estas impactar el futuro de la lectura. Seguramente han escuchado de los NFTs, Non-Fungible Tokens, por sus siglas en inglés, la realidad aumentada, por sus siglas en inglés AR, Augmented Reality, y realidad virtual, Virtual Reality, así como también
un tema crucial en tendencia hoy, que es la inteligencia artificial, y con ello no me refiero como una herramienta de distribución ni como una herramienta de creación, sino como una herramienta aliada para trabajar sobre nuestra forma de valorizar, perdón, lo que estamos creando y sobre todo tener estadísticas. Y sobre todo vamos a hablar de un formato que creo es el epítome de todo esto que estamos hablando en cuestión de libro electrónico y audiolibro, que es el videolibro, también conocido como un formato emergente, el viewbook. Entonces, ahora que hemos visto cómo esta tecnología ha transformado nuestra industria editorial en estos últimos dos formatos, es hora de mirar hacia adelante y explorar estas innovaciones. Así es que bueno, comencemos con los NFTs. Han tenido un crecimiento espectacular. Estos activos digitales, que además podemos decir que son activos digitales únicos, pueden ser utilizados para vender ediciones limitadas de libros digitales, ofreciendo a los lectores la propiedad exclusiva de una obra. Entre el 2020 y el 2021, el mercado de los NFTs creció un impresionante 2100%. Tuvo, sobre todo en la parte europea y en Estados Unidos, tuvo un crecimiento grande, brutal, pero esto requiere de mucho conocimiento en todo el contexto del blockchain, desde entender cómo abrir una cuenta para poder comprar y adquirir algún contenido a través de criptomonedas, hasta la parte de comercializar y bajar esos fondos desde la parte editorial y por supuesto como los autores. Entonces, tiene grandes ventajas, sobre todo muchos han aprovechado las áreas grises fiscales que existen ahí para poder comercializarlo, pero es impresionante ver que han alcanzado un valor de 2.5 mil millones de dólares o 2.5 billones de dólares en tan solo la primera mitad del 2021. Esto es un dato de Dapp Rater, así es que también si lo quieren checar es importantísimo. Entonces, aunque esto es un mercado emergente, está en crecimiento y no es para todos, pero existe. Así es que, bueno, vale la pena echarle un vistazo también a eso. Entonces, bueno, bueno, y quería mencionar, una de las partes más importantes de los NFTs es que están diseñados para crear esa escasez digital, como lo mencioné anteriormente, hablando de una propiedad exclusiva. Y además, esto de la exclusividad para los lectores crea condiciones de poder coleccionar. Y esto es uno de los factores más importantes. Decir, ok, soy el único que contiene una pieza en NFT, ya sea desde una portada exclusiva hasta, obviamente, una versión original con enlaces diferentes en una narrativa, etcétera. Entonces, el NFT es una opción muy interesante para explorar. La realidad aumentada y la realidad virtual, la verdad es que están llevando la experiencia de la lectura a nuevos niveles. Todavía es algo increíblemente nuevo y sobre todo lo debemos a tecnologías como Apple con el Apple Vision, que bueno, en realidad estos dispositivos no son nada económicos aún, ¿no? Entonces es difícil adentrarnos en esto, pero hay que empezar a mirar hacia esas tendencias. Cada vez los jóvenes, las nuevas generaciones están colocándose más en esta área tecnológica y quieren explorarla porque además les parece divertido. Entonces, si entramos en ese mundo y les empezamos a mostrar estos formatos, en realidad podemos entrar en esa tendencia con ellos. Y por ejemplo, esta tecnología se valoró en 1.8 billones de dólares en el 2021 y tiene un crecimiento proyectado abismal de 10x hacia los 18.7 billones de dólares para el 2027, en un par de años. Esto de acuerdo a Research and Markets. Entonces, imagina explorar un mundo literario que puede estar adentro de estos visores como los Apple Vision y que no solo a través de las palabras, sino también a través de imágenes y sonidos puedan cobrar una vida diferente a tu alrededor en una experiencia sensorial tridimensional. Entonces, vemos que las editoriales en el primer mundo están ya utilizando o comenzando a experimentar con esas tecnologías, creando libros que ofrecen esta experiencia inmersiva y que antes solamente lo podíamos soñar. Entonces, ¿por qué nosotros no también empezar a adentrarnos en todo esto e irnos preparando? Y creo que esto nos va a llevar justamente a nuestro siguiente punto, que es prácticamente cómo podemos aprovechar todas estos formatos digitales para prepararnos hacia allá. Sin embargo, vamos a hablar rápidamente de cómo la inteligencia artificial está aportando también un valor de crecimiento considerable, sobre todo en el área de la educación. Por ejemplo, entre el 2021 y el 2027 se espera un crecimiento constante del 40.3. Repito, no estamos hablando necesariamente como un formato de distribución, ni tampoco como una herramienta de creación de contenido. Yo soy partidario de que la mayoría de las historias deben crecer a través de la conexión emocional que existe entre un humano
y otro humano. Y pensar en que solamente podemos apoyarnos en inteligencia artificial para crear historias se me hace un error garrafal. Entonces, a mí me gusta hablar de la inteligencia artificial como una herramienta para apalancarnos y crear mejoras en nuestros workflows o nuestros procesos de trabajo, pero también para entender las estadísticas hacia el futuro. Por ejemplo, ahorita está siendo utilizada en la edición para identificar errores gramaticales, sugerir mejores estilísticas y para que también los autores puedan tener un aliado en la escritura, así como los editoriales en detectar patrones de lectura y tendencias. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de herramienta de trabajo. Todo esto gracias a la posibilidad de análisis tan grandes que puede tener. Entonces, esta es una área de innovación que definitivamente exhorto a que lo podamos explorar cada vez más, sobre todo. Entonces, bueno, queda clarísimo que queda mucho por mejorar y más que nada por legislar en esta área. No voy a entrar mucho en este tema en este momento, pero es importante que en lo que eso sucede nos vayamos empapando sobre el potencial de uso para el beneficio de apalancamiento. Una estadística importante que casi se me va, por ejemplo, la plataforma Wattpad utiliza la inteligencia artificial en este momento para analizar patrones de lectura y recomendar historias que se adapten a los gustos individuales de los usuarios. No sé si se han dado cuenta de que en las plataformas vemos que hay contextos o contenidos más bien relacionados, que van de acuerdo a lo que ya estamos leyendo o escuchando. Anteriormente, esta es una tecnología algorítmica, pero actualmente basado no nada más en un algoritmo de uso, sino de estadística, de comprensión de tu perfil, de tu persona, incluso hasta de tu fotografía, estos patrones de adaptabilidad con un motor de inteligencia artificial puede ayudar a hacer una recomendación mucho más precisa. Y actualmente Wattpad, con más de 90 millones de lectores activos mensuales, en realidad están sacándole provecho a esto, porque lo que tú quieres como lector es encontrar el contenido que más se adapte hacia ti, y creo que Wattpad ha hecho un gran trabajo en todo esto. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de un formato emergente, el viewbook. Esto sí que es un formato que no todos conocen oficialmente, pero que muchos, estoy seguro, ya han experimentado sin darse cuenta. Y ahorita van a ver a lo que me refiero. Pero permítanme preguntarles algo. ¿Qué pasaría si los libros que leemos no solo nos contaran historias a través de palabras, sino que también nos sumergieran en ellas a través de imágenes, sonidos y videos? Es decir, muy parecido a lo que vimos en el Apple Vision, pero de una manera muy frontal, muy económica, muy real y muy al alcance de todo el mundo. ¿Cómo complementaría la manera en la que recibimos el mensaje o experimentamos una historia? ¿Cómo afectaría la manera en la que hoy nuestros autores comparten una historia? Pensando en escribir también como en ese formato. Como editoriales podríamos estar creando también ahora la narrativa, cómo podríamos escribir, podríamos darle estilo hacia un contexto un poquito más amigable y más personalizable. Pero bueno, ese es el corazón de un viewbook, un formato que permite enriquecer una historia o un mensaje con la finalidad de aumentar la capacidad comprensiva del lector. Esto es bien importante porque influye en varios sentidos de manera simultánea. Lo voy a repetir de nuevo. La esencia del corazón de un viewbook es poder enriquecer una historia o un mensaje con la finalidad de aumentar la capacidad comprensiva del lector. No todas las personas son auditivas y no todas las personas son kinestésicas. Hay muchas personas, y es un gran sector, que son visuales. Y con ello podemos ver que justamente un libro es para personas visuales. Sin embargo, hemos visto en estadísticas que cuando tú tienes un estímulo visual en movimiento y que además puede contener otros colores y tiene una especie de interacción, hay una estadística asombrosa que tienes 48,000 impactos adicionales como estímulos adicionales a través de tus ojos, a través de la visión, para poder conectar neuronalmente. Esto es un proceso muy impresionante que vale la pena aprovechar. Es por esto que esta innovación tiene mucho potencial para nuestra industria. Los V-Books, también llamados videolibros, son una evolución natural en la convergencia de texto, audio y video, creando por supuesto una experiencia de lectura completa que atrae a todos los sentidos. Este formato no solo ofrece la narrativa escrita y hablada, sino que la complementa con elementos visuales como gráficos, ilustraciones, animaciones y videos, logrando por supuesto una experiencia más rica y dinámica y que además, por su gran formato y fácil distribución,
permite compartir la lectura en grupo y en gran formato, como lo podemos ver en esta imagen. Es decir, tú puedes tener una televisión de 65, 70, 90, 100 pulgadas, poner un viewbook y poder compartirlo en un club de lectura, compartirlo en una cafetería, compartirlo en familia. Eh, hay un potencial limitado, pero una de las grandes ventajas que esto tiene es que es un texto en movimiento automatizado. Aquí vemos algunos de los componentes básicos de un viewbook muy sencillo. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo un diseño con estética que formaliza el formato, pero también vemos del lado derecho un espacio para implementar imágenes gráficas, videos, portada, etc. Y la reproducción que vemos al centro es una reproducción en continuo movimiento que nos permite incluso a cuidar derechos de propiedad intelectual. Entonces, esto va sincronizado con el elemento del audio, así es que claro, es vital tener un audiolibro como base del viewbook, pero por supuesto, la gran ventaja de un videolibro es que por supuesto puedes eliminar el audio, es decir, le puedes poner silencio o mute y te permite leer. O bien podrías decir, no voy a ver el video, pero voy a seguir escuchando. Entonces tienes dos elementos en uno que son maravillosos. Y al final, no es una película que costaría millones producir, pero tampoco es un ebook y tampoco es solamente un audiolibro. No es un ebook y no es un audiobook, es un viewbook. Este es el conjunto creativo de todo ello en un solo formato y que, de hecho, la audiencia por sí misma ya está buscando y que está pasando de manera desapercibida en el mundo editorial, en la industria editorial. ¿Cómo así vas a decir? ¿Cómo es que ya lo hemos estado experimentando? ¿Cómo es que lo estamos viendo? ¿Cómo es que, a ver, yo nunca he visto un formato así? Pero bueno, la realidad es que todo esto está listo para que lo podamos aprovechar, porque ustedes no sé si se han dado cuenta, estos dispositivos móviles que tenemos en realidad son muy rápidos, tienen una gran capacidad de disco duro y son altamente veloces con Internet. Entonces, todo esto está preparando el camino para disfrutar de una audio y videolectura a través de este formato emergente. O sea, teniendo todo esto en nuestras manos y teniendo estos dispositivos móviles ultrapotentes, en realidad no solamente debemos depender del audio el día de hoy o del libro electrónico, ahora disfrutar de un videolibro puede ocupar la misma capacidad tecnológica que a lo mejor en el audio hace 20 años. En realidad esto parece ser algo nuevo, ¿no? Pero en realidad esto es algo que ya hemos experimentado. ¿Ha notado la tendencia imparable de libros en formato de video a través de plataformas como YouTube? Si tú vas a YouTube y buscas un libro, ¿qué encuentras? Un audio con algunos textos e imágenes al frente. Esto es algo impresionante. Está teniendo millones de vistas. Sin embargo, no apoyo el estar permitiendo que cualquier persona pueda producir un videolibro, un audiolibro, si no está regulado y si no tiene sus derechos de autor a la par, pero sobre todo estando en una plataforma que no tiene desde su diseño la idea de proteger los derechos de autor. Entonces, ha sido fácil para muchos infringir estos derechos de autor y generando aún así millones de vistas en videolecturas y sin embargo no están recibiendo sus pagos los autores y las editoriales en este sentido. Entonces, es impresionante que esto esté sucediendo y lo estemos pasando desapercibidamente. Sin embargo, el formato ya existe. La idea detrás de un viewbook es poder formalizarlo, es poder colocarlo de una manera legal y poder compartirlo con el resto de las personas. Entonces, a través de la formalización de este formato, los viewbooks en realidad se convierten en una viabilidad legal para resolver este problema que ya existe y sobre todo aprovechar la gran tendencia existente, o sea, que claramente ha demostrado ser altamente monetizable. A continuación les voy a poner un pequeño ejemplo en vivo y quiero que podamos ver la idea de poder leer en pantalla mientras escuchamos el texto. Y acompañado de música, como lo vimos anteriormente, complementamos la historia o vemos imágenes y videos que pueden enriquecer la comprensión o expandir justamente el mensaje. Una verdadera y maravillosa experiencia multisensorial de lectura, ¿no lo creen? Pero bueno, mejor que platicarles, les muestro cómo funciona rápidamente. Esta investigación empezó en 1938, o sea que tiene más de 80 años de trayectoria. Iniciaron con 724 personas. Creo que el concepto lo comprendemos, pero este es un viewbook ultra sencillo, en donde en realidad aprovechamos todos los diseños
gráficos o elementos visuales que ya tiene el libro digital o el libro impreso y simplemente lo ponemos frente a una pantalla. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Si alcanzan a ver las ventajas, el potencial y los múltiples beneficios que puede ofrecer un ebook al abrir nuevas posibilidades creativas y comerciales? A ver, vamos a ver lo más importante. Algo que a mí me encanta es mostrar la accesibilidad y la inclusividad. Es decir, la accesibilidad sigue siendo una tendencia clave. Poder llevarlo tan rápido a través de las fronteras y en cualquier dispositivo es algo muy importante. Formatos como los viewbooks son también inclusivos por naturaleza, permitiendo a personas con discapacidades disfrutar de la literatura en condiciones que antes no eran posibles, ya sea que hablemos de discapacidades visuales, auditivas o incluso motrices, ya que por su naturaleza, un viewbook corre por sí solo. Si se dieron cuenta, pones play y todo el libro de principio a fin podría terminar. Muy parecido a lo que experimentamos en el audio o en el audiolibro, solamente que ahora le podemos poner play y lo podemos leer, independientemente si tenemos una capacidad diferente en cuestión auditiva, visual o incluso motriz. Entonces, hablar de estos alcances no solo amplía el mercado potencial, sino que también refuerza el compromiso de las editoriales con la inclusión. Aquí hay también un tema de diferenciación. En un mercado saturado, los videolibros ofrecen la oportunidad de destacar y ofrecer contenido exclusivo, generando nuevas formas de monetización. Además, estos libros digitales pueden atraer una audiencia más joven y acostumbrada a experiencias multimedias, o más bien a experiencias multimedia, lo que es crucial en un entorno donde las preferencias del consumidor están cambiando rápidamente. Entonces, ya vemos que la audiencia más joven está utilizando cada vez más videos, videos, videos. El llevarlos a una experiencia multimedia de lectura puede ser una mejor comunicación con esas generaciones. Gran ventaja del videolibro. Hay miles de plataformas en formato de video. Entonces, la distribución en múltiples plataformas también es una realidad. Las plataformas de streaming y dispositivos de consumo masivo con millones de usuarios como Smart TVs, sistemas de entretenimiento en aviones, trenes y autobuses, representan una oportunidad para expandir el alcance de los contenidos editoriales. Los viewbooks, con su formato adaptable, pueden integrarse fácilmente en estos ecosistemas, ofreciendo a las editoriales nuevas vías para llegar a sus audiencias, ofrecer nuevos servicios, nuevos productos y, por supuesto, eso significa mejorar su economía interna. Y, por supuesto, este es un formato que llega después de toda una corrección de estilo, después de darle una maquetación, un formato. Para eso ahora se puede hacer lo que llamamos una maquetación o una formación para una tendencia en video. Así es que no es que sustituya, sino que al contrario, lo que estamos encontrando en este tipo de formatos es que puedes continuar expandiendo tus servicios. Punto número 4, adaptación a los hábitos cambiantes del consumidor. Entonces, con la creciente demanda del contenido audiovisual, es crucial, en mi opinión, que las editoriales adapten sus ofertas para satisfacer estas preferencias. Como lo mencionamos anteriormente, las generaciones más jóvenes están más inclinadas a consumir contenido en formatos interactivos y multimedia, así es que si queremos aprovechar esa economía, creo que debemos considerar de gran importancia la adaptabilidad que debemos contemplar para hablar en su mismo idioma. Otra cosita importante, además de que el formato Vbook es fácil de implementar en múltiples idiomas, además de que el formato Vbook es fácil de distribuir en diferentes plataformas, es también fácil de implementar en múltiples idiomas. Esto es sumamente importante. Esto te permite también como editorial aumentar tu cartera de servicios hacia los distintos lenguajes y hasta hacerlo interactivo. Sobre todo si hacemos uso de tecnologías ópticas que ya conocemos como el famoso código QR. Pero esta parte de los idiomas es vital, es muy importante. A veces nos limitamos a solamente un idioma porque decimos, híjole, es que volver a imprimirlo y mandar a hacer otras 500 o 1000 o 3000 o 5000 copias y ponerlas en diferentes países es complicado y lo podría hacer. Pero cuando estás hablando de un elemento digital, realmente tenemos la posibilidad de alcanzar múltiples destinos de una manera inmediata. En este ecosistema, el Viewbook, la distribución sigue siendo multiplataforma, como lo mencioné anteriormente, y generalmente el apalancamiento es masivo, ya que con las cientos o miles de plataformas que existen en la actualidad, la verdad es que ya cuentan con millones de usuarios, lo que significa ahorros masivos en costes por ejemplo, de publicidad y mercadotecnia. Entonces, la monetización que esto puede provocar es desmesurada, es una gran oportunidad. Y funciona de una manera muy similar
a los formatos digitales que mencionamos anteriormente. Tanto se puede distribuir o se puede vender en modelo de PPV, ¿no? Pay-per-view o pay-per-content, así como en el modelo de la suscripción. Entonces, todo este formato tiene un gran potencial y está muy conectado con lo que está sucediendo en la actualidad. Les voy a mostrar un ejemplo rápido de cómo se puede ver una historia que, partiendo de una historia narrada, ahora se pueden crear ilustraciones para apoyar en ello, y no tienen que ser ilustraciones ni muy costosos, ni muy elaboradas, ni en constante movimiento. Y sin embargo, tenemos una experiencia en los dispositivos que hoy conocemos, que son las segundas pantallas. Se cuenta que, hace mucho tiempo, una mujer llamada Ana salió muy temprano de su casa en el campo. Era de madrugada y aún faltaba mucho para el amanecer, pero el viaje a la ciudad era largo y debía recorrer un gran trecho a pie. Soplaba una brisa fría. El cielo Y bueno, como vimos en este ejemplo, no es el formato tradicional del viewbook, pero nos permite ver que existen muchas maneras de llegar al mismo resultado. Finalmente, lo que un autor quiere, lo que un escritor quiere es que su mensaje llegue. Eh, Más adelante hablaré esto en uno de los libros que estoy por publicar, que justamente hablamos de cómo un autor o un escritor no necesariamente es la misma, no es necesariamente lo mismo. Hay autores que dicen, bueno, yo quiero justamente crear el contenido para llegar a las masas y no importa no importa el medio. Entonces, finalmente, creo que una de las cosas más importantes es ofrecer diversidad de productos que se adecúen a las diferentes generaciones. Aquí voy a mostrar otro pequeño ejemplo. Este es un ejemplo que se ve un poquito más contemplativo. En un libro, obviamente, vas a ver una fotografía y una pequeña explicación. En este caso, cuando estás hablando de un libro biográfico o de literatura histórica, incluso académico, como lo veremos también a continuación, podemos ver otros ejemplos en donde precisamente podemos aprovecharlo de diferente manera con fotografías o descripciones. Y bueno, se darán cuenta que todos estos formatos en realidad ya los conocemos, pero ¿qué tanto los estamos aprovechando en la industria editorial? Y aquí vemos un ejemplo un poquito más académico. La animación puede clasificarse en dos grandes categorías, análoga o tradicional, y por computadora. La animación análoga o tradicional incluye técnicas en 2D como el dibujo cuadro por cuadro, la rotoscopia y el recorte o Y entonces aquí vemos justamente que podemos aprovechar de diferente manera una interacción entre las imágenes y la escritura. En muchos casos, en un libro no podemos tener espacio para agregar más y más y más imágenes, porque esto hace que evidentemente el libro sea mucho más grande, se convierta más costosa su impresión, pero en un formato digital no tienes esta limitante. Mientras tú ocupas el espacio de la voz y el espacio del texto, en realidad puedes complementar con cuantas imágenes tú gustes. Aquí hay muchos ejemplos, pero yo creo que esto es algo importante aquí a mencionar, es que tienen el potencial, los ebooks tienen el potencial de transformar los libros de texto en lecciones interactivas. Aquí cabe mencionar que los estudiantes no solo leen, sino que también ven y escuchan el contenido, facilitando un aprendizaje más completo y atractivo. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, viendo un libro de texto sobre la antigua Roma, podría incluir videos del Coliseo Romano o ayudando a los estudiantes a visualizar y entender mejor ciertos conceptos. Esto, de alguna manera, se puede entender que puede ser desde una película o un documental, pero por eso mencioné anteriormente, un audiobook no es ni un documental ni una película, pero tampoco es solamente un audiolibro, ni tampoco es un libro electrónico. Es un punto intermedio donde es accesible económicamente y donde tienes un alcance extraordinario hacia las masas y estás aprovechando las tendencias. Entonces, la verdad es que esto no solamente te permite compartir de manera más intuitiva el conocimiento con las nuevas generaciones, pero también nos permite tener una inmediatez de adquisición y una experiencia enriquecida. Esos yo creo que son los tres puntos más importantes a favor del ebook. Y una gran parte que creo que para la parte académica es vital es que a través de un formato como el ebook puedes justamente vender o como lector o como audio escucha, puedes también comprar por capítulo. Esto es algo crucial, sobre todo, algo que nunca se ha visto, por supuesto, pero en el ámbito escolar, esto se traduce en apoyo a la economía estudiantil.
Y de igual manera, pues podemos decir que está diseñado para apoyar a los autores a monetizar múltiples veces y a través de múltiples formatos. Cada vez vemos más integrada la implementación de un código QR en las páginas de nuestros libros, ¿no? Por ejemplo, hay autores que están utilizando un código QR para llevar una meditación guiada, para un video, para poner un playlist de música en Spotify, o una canción, etcétera. Y esto, por supuesto, para acompañar la lectura. Pero si nosotros integráramos ya esto dentro del videolibro, hacemos justamente una experiencia enriquecida. ¿Y cómo los juntamos? Porque no estamos hablando de sustituciones. Aquí estamos buscando la manera de aprovechar recursos que ya conocemos para la integración de los formatos. Entonces, ya los códigos QR son algo que las personas manejan y entienden. Pueden ofrecer contenido adicional en libros, como lo mencioné, pero justamente en V-Books los aplicamos hacia los libros electrónicos o los físicos para dirigir a los lectores al videolibro o al audiolibro y así poder monetizar o vender por libro o por capítulo. Entonces, hace unos momentos yo les decía que una de cada 3 personas que preguntan si existe una versión audiolibro lo acaban comprando. ¿Se acuerdan de eso? Eso es algo importante porque es la manera más fácil de integrar un libro físico con el libro digital, o con el libro, o el libro digital con un formato audiovisual. Y tan solo necesitamos un código QR, que por supuesto hay que estar seguros que ese código QR sea dinámico y sea longevo, porque hay muchos que son como a través de suscripciones, que si después de un tiempo la editorial, el autor o quien sea no paga esa suscripción, ese QR se puede perder. Entonces, justamente aprovechar la tecnología del código QR puede abrir una puerta increíble también hacia enriquecer los contenidos. Bueno, yo creo que me voy muy rápido con la parte de marketing digital, pero esta es una innovación impresionante que debemos aprovechar la industria editorial. Hay que maximizar ese poder de marketing digital. No sé si recuerdan cómo anteriormente se utilizaba la sección amarilla, estos libros grandes que se distribuían por todo México. Y bueno, era la manera de contactar a las diferentes empresas y los diferentes productos y servicios. En la actualidad, hoy se utiliza más el marketing digital para precisamente compartir a través de redes sociales, desde campañas, book trailers, anuncios, etcétera. Hay muchas cosas como stories and reels, y todo eso lo podemos comprender hoy en día porque lo vemos diariamente. Pero ¿qué tanto tú como editorial lo estás ocupando para experimentar el crecimiento de los servicios que tú ofreces? ¿O qué tanto tú como autor lo estás utilizando para que compren tu libro y darte más a conocer? A continuación les voy a mostrar un book trailer. ¿Y qué son los book trailers? No sé si todos estén familiarizados con ese término. Yo creo que para las películas de cine todos conocemos lo que es un trailer o un teaser, pero un book trailer es un promocional sobre el libro. Y son esencialmente estos avances de libros en formatos de video. De hecho, se han convertido en una herramienta poderosa para captar la atención de los lectores. Creo yo que con los V-Books y los book trailers puedes incluir elementos interactivos, unirlos y aprovecharlos para justamente trasladar de un promocional a un contenido en el mismo idioma. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí muy rápidamente. Tim Cooper, un joven hacker que se enamoró de una computadora mucho antes de hacerlo de una mujer. Tenía una buena vida y un buen trabajo, pero su mundo cambiará para siempre. Junto con su mejor amiga Geek y su amigo Gamer, deberán emprender una ilegal e intensa aventura llena de videojuegos, amor, seducción, acción, hackers. Lucharán para salvar el Internet y demostrarán que los geeks son los nuevos rockstars. Puedes llamarnos locos, pero son los locos quienes lograrán cambiar el mundo. Somos Geeks, inadaptados y subversivos. Un libro de Luis Vierne Caballero.
Espero que lo hayan disfrutado, tanto ustedes como nosotros al haberlo producido, pero un promocional así puede ser un gran diferenciador en la manera en la que haces promocionales y pautajes. Y siempre tiene que ir agarrado de un call to action, lo que llamamos a un llamado a la acción de venta. Y cuando tú ya estás en un entorno viendo esto, tú ya estás en un formato de segunda pantalla, ya estás en un formato de video. Y si tú tienes ahí un botón de compra, es inmediato, es como que, boom, escúchalo aquí y lo tienes en el momento. Esa es una de las grandes ventajas que tiene tener un videolibro a la mano y sobre todo, por supuesto, tener algo que ya está comunicado de manera directa. Vamos a ver otros ejemplos de promocionales en formatos verticales que se pueden utilizar como en plataformas como Instagram y TikTok, que son formatos verticales, o YouTube Shorts. Entonces, bueno, les voy a poner aquí un ejemplo de cómo se ve un viewbook en formato pequeñito, pero ojo, no tiene la intención de que se distribuya o se venda en estas plataformas, simplemente es un promocional. Así como en la mesa compartimos los alimentos y los disfrutamos en unión, así también este camino de cerca de 10 años dedicándome de lleno a esto y el aprendizaje continuo sobre la salud, quiero compartirlo contigo, regocijarnos juntos. Ok, entonces este es un pequeño promocional, ya mostrando un ejemplo de cómo es un videolibro. Y bueno, aquí vienen otros promocionales que deben empezar a utilizar de manera feroz en todas sus editoriales para hacer promocionales. Esto es muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado quién manda en realidad? ¿Tú o tu gato? Hoy es el día del gato y tengo una recomendación que no te puedes perder. Solo necesito un gato de Alberto Montt, una guía divertida y colorida para entender esos seres misteriosos que gobiernan nuestras casas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se hizo un promocional para un cierto libro y puedes aprovecharlo de diferentes maneras, pero activarnos en esta industria es vital hoy el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo y estoy convencido que los viewbooks realmente representan una evolución muy rica y con muchas posibilidades para la industria editorial. Aunque todavía estamos en las primeras etapas de esta innovación y sobre todo en un formato legalizado, en un formato donde se puede distribuir de manera masiva, yo de todas maneras veo que el potencial es inmenso. Y de verdad que sabemos, ¿no? La vida está creada en multimedia hoy en día y más del 67% de los consumidores de audio necesitan formatos multimedia para complementar su contenido. Somos expertos en producción de audiolibros y aún así notamos un dolor muy importante cuando nos topamos con descripciones gráficas, cuando nos topamos con tablas, cuando nos topamos con descripciones complicadas, diagramaciones, hacerlo solamente con la voz y tratar de apoyarnos en PDFs descargables para complementar la lectura o la audiolectura, suele ser algo un poquito laborioso, complicado y no necesariamente es lo mejor para la audiencia. ¿Por qué no utilizar un formato como un viewbook que te permite mantener esas diagramaciones, esas gráficas, esas tablas dentro de lo visual? Y es decir, tú puedes ir escuchando y viendo un viewbook desde tu dispositivo móvil, tu tableta, tu computadora, un Smart TV, compartirla como segunda pantalla desde tu teléfono móvil a una pantalla grande a través de una conexión de Wi-Fi, es algo muy sencillo de hacer. Y vas escuchando, y simple y sencillamente, si no lo quieres ver en el momento, lo detienes, volteas el teléfono, lo que tú quieras, pero cuando hay una palabra que no reconoces, que no entiendes o que quisieras ver, es fácil leerla, entenderla y por eso es que aumenta la comprensión lectora. También cuando retrocedes 15 segundos hacia atrás o adelantes 15 segundos hacia adelante, puedes ir viendo cómo el texto se va moviendo y puedes saber dónde te quedaste en un momento dado de interrupción en la audiolectura. Y por último, puedes modificar la velocidad de esta, es decir, cómo puedes consumir más libros como usuario y cómo tú como autor quieres que consuman más de tus libros en el menor tiempo posible. Puedes aumentar la velocidad de lectura o de escucha y de todo ello en 1.5, 1.7, 2, hasta 2x, ¿no? Entonces, tiene todas estas ventajas y estos beneficios. Entonces, como plataforma también que somos, Viewbooks, sabemos que las editoriales se encuentran en un punto crítico donde la adopción de nuevas tecnologías no solo es deseable, sino necesaria para mantenerse competitivas y ampliar sus horizontes. Así es que les digo, los videolibros, junto con otras innovaciones como lo hemos visto de los NFTs y la realidad aumentada, ofrecen caminos para reinventar esa experiencia de lectura y atraer a un público más amplio y diverso sobre todo. Así es que creo que es el momento oportuno para explorar estas oportunidades y liderar el cambio hacia el futuro de la lectura. Nosotros queremos ser sus aliados para que este proceso, por supuesto, sea lo más amable para todos, compartiendo con ustedes nuestro expertise, nuestro potencial, nuestra infraestructura y para seguir apoyando a quienes quieren potenciar esta gran oportunidad.
Entonces, bueno, vienen desafíos a futuro, hay que anticiparnos, sabemos que hay preocupaciones también, pero tenemos nosotros ya contemplados todos estos retos y contamos con las soluciones adecuadas para todo ello. Desde considerar los costos de producción, la accesibilidad y la protección de los derechos de autor, para nosotros ya no es un obstáculo, ya lo hemos dominado. Son retos, sí, que también podemos seguir mejorando y abordando con creatividad y estrategia. Eh, pero bueno, y claro que para muchos los desafíos técnicos y logísticos en temas técnicos y de colaboración con expertos es un gran camino para recorrer y para crecer en productos innovadores. Pero realmente estamos en la mejor disposición para apoyar e innovar en esta industria. Bueno, ya llegamos a la recta final. Les agradezco su tiempo. Vamos a retomar el inicio y el final de esta conversación y quiero que nos quedemos con algunas ideas. Reflexionemos sobre la rapidez con la que la tecnología ha transformado nuestra industria. Queda claro que desde la adaptación que vimos en la manera de utilizar la tecnología, desde la época del siglo XV hasta nuestros tiempos, bueno, vemos que ya adaptarnos no es una opción, es una necesidad. Entonces, cada parte o cada paso de esta innovación ha traído consigo también nuevas y grandes oportunidades. Creo que es momento de aprovechar esta nueva, no sustituyendo, por supuesto, lo que ya hacemos, sino agregando. Y bueno, entender que la velocidad con la que estas tecnologías están emergiendo puede ser abrumadora. Así es que entre más rápido puedas sumergirte a estos cambios, adaptarte a ellos, aplicarlos, mejor vas a poder monetizar, pero sobre todo para que tengas una mejor economía en tu entorno profesional. Bueno, ya lo hemos visto hasta en las redes sociales y la mercadotecnia, cómo cambió, justamente lo que mencionaba, desde una sección amarilla hasta pautar en redes sociales y la mercadotecnia digital. Entonces, creo que muchos están ocupando estos Reels Stories y los book trailers para anunciar libros impresos, pero ¿por qué no también utilizarlo para hablar para más bien vender o promocionar todos los formatos al mismo tiempo? Muchos están buscando hacer el audiolibro tiempo después de que se imprimió el libro, tiempo después de que se hizo el libro electrónico. Creo que como industria editorial podemos ofrecer una oportunidad única, paqueteada incluso a nuestros autores para decirles, ok, vamos a hacer esto, pero son estos 3, 4, 5, 6 procesos y todo junto, porque vas a aparecer mucho mejor en lo que llamamos el Search Engine Optimization, que son los SEOs, o son la manera de encontrarnos en las redes sociales, en las páginas web. Y al final, lo que buscamos es una tridimensionalidad o una multidimensionalidad en cuestión de formatos y plataformas. Me gusta mucho hablar de una analogía, que es el cuadrado. Si nosotros nos quedamos en solamente un formato, que podemos decir el físico, imagina que es un cuadrado, pero en el momento que hablas de libros electrónicos, audiolibros, videolibros, este cuadrado se empieza a convertir en un cubo. Y lo mismo podemos hablar de distribución. Si solamente distribuyes en una tienda, es un cuadro. Pero si empiezas a distribuir en múltiples tiendas, empiezas a ser un cubo, empiezas a tener una tridimensionalidad. Y es algo que en realidad los autores hoy necesitan, sobre todo a medida que trabajan su marca personal, tanto las editoriales como los autores. Entonces, está en nuestras manos poder compartir estos nuevos formatos, educarlos, enseñarles, pero sobre todo, ayudarles a que esto se pueda convertir en una realidad y de una manera muy accesible y muy económica. Entonces, el tener estos formatos permite un call to action de manera inmediata, y esto es realmente lo que mucho están buscando los autores. Lo que les importa es una conversión y una venta, además de que su contenido, sus historias, sus libros se puedan, por supuesto, vender, ¿no? Y se puedan escuchar. Entonces, si el formato del Viewbook lo apoya, entonces vemos cumplida una vez más la misión de Gutenberg de utilizar la ley del apalancamiento para hacer llegar el mensaje más rápido a la mayor cantidad de personas, generando la mayor cantidad de dinero posible y en el menor tiempo posible. Entonces, finalizo diciendo que el futuro de la industria editorial está en nuestras manos, las de todos los que trabajamos en esto. Tenemos hoy la oportunidad de liderar y aprovechar el cambio que inevitablemente llegará, pero esto requerirá valentía para innovar, apertura para aprender y colaboración para superar los desafíos. Si lo hacemos, no solo sobreviviremos en este nuevo entorno, sino que prosperaremos. Así es que muchísimas gracias por acompañarme. Son las 11:59 en punto. Termino esta parte. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el futuro de la industria editorial. Estoy muy entusiasmado por lo que está por venir y por las posibilidades que estas nuevas tecnologías nos ofrecen.
Para quienes les interese ver de modo más práctico cómo incorporar los viewbooks a sus formatos, porque estoy viendo aquí algunas preguntas, los vamos a invitar también al taller gratuito que será ofrecido el día 10 de septiembre en este mismo marco del Foro de Innovación Editorial, donde justamente vamos a poder platicar de manera más técnica de la construcción de este nuevo formato emergente. Ahora, me encantaría escuchar sus preguntas, comentarios, reflexiones. Para mí este es un tema apasionante, así es que estoy aquí para discutir cualquier aspecto, estoy aquí para servirles, para darles consultoría, mentoría. Me encanta enseñar, me encanta ayudar y me encanta innovar, así es que estoy aquí para lo que necesiten y bueno, vamos hacia adelante. La palabra es suya. Gracias, Álvaro, gracias por este espacio. No, ¿de qué? Oye, pasamos primero a las que tenemos en el chat, ¿no? Porque hay varias y Por supuesto, claro vámonos. que sí. Gracias. Entendido. Dice Omar que tiene dos preguntas él. Una es acerca de los audiolibros. Habla de cómo es la experiencia en audiolibros de editoriales dirigidas a la academia. Creo que cuando hablamos de literatura buscamos una experiencia de imaginación, pero en el caso de la academia muchas veces se habla de teoría o de temas que no tienen referentes en la realidad. ¿Qué elementos son los más importantes y cómo ha aumentado el consumo de audiolibros académicos? Y por ahí Extraordinaria también tiene la pregunta. misma duda, pero con Gracias. viewbooks, ¿no? Entonces sería bueno. Muchas gracias, extraordinaria pregunta. Y yo creo que es algo muy importante. Cada vez más vemos a los estudiantes pegados al teléfono desde que se trasladan en transporte público o en el metro hasta estar en un parque sentados. Y, y bueno, yo personalmente tengo un problema de espalda y justamente recuerdo que en mi infancia cargaba unos libros gigantescos, ¿no? Sobre todo, bueno, no tanto en la infancia, sino cuando estaba en la preparatoria y teníamos estos libros enormes de física y de ciencias y bueno, todo eso. Creo que lo difícil a veces es el poder aprovechar esa lectura de otras maneras. El audio está creciendo mucho en el área técnica, aunque hay muchísimo, muchísimo que recorrer. Es difícil a veces incorporarlo si no tienes los elementos visuales, es una realidad. Por eso nosotros sugerimos que en un libro impreso vaya un código QR que te dirija a la versión de audio. Eso es una manera muy buena de decir, ok, ya tienes el impreso, lo escaneas, tienes el audio, lo puedes como sincronizar en automático, pero bueno, este paso nosotros lo hemos recortado creando el videolibro. Entonces, si va en aumento, por supuesto que sí. Esto es algo que definitivamente vamos a ver cada día más y más. No es lo mismo transportar 2.000 piezas de libros de este calibre de ancho a ciudades remotas, a que distribuyamos libros electrónicos o audiolibros o videolibros en tan solo un disco duro, que puede ser una memoria de un teléfono celular que tiene esta protección de datos de Digital Rights Management. Entonces, claro, está creciendo y tiene sus retos, por supuesto, en la industria académica, pero creo que es una gran oportunidad. Muy Gracias, bien. excelente. Luego, Alicia, Marcela y Diego tienen preguntas más sobre comercialización y del ebook, ¿no? ¿Cómo se hace la comercialización de un ebook, de un viewbook? Y luego el viewbook se descarga desde una plataforma como Vital Source o Digital Content. ¿Cómo funciona esa distribución? Bueno, hay dos tendencias muy importantes, como lo mencionamos anteriormente. El videolibro, el videobook, lo que permite es estar en un formato transferible a cualquier plataforma protegida. En este momento hay una o dos plataformas en el modelo tradicional de video que ya está implementando los viewbooks o los videos o los videolibros, y es difícil llegar a ellos en este momento, pero justamente hemos desarrollado a lo largo de estos 2 o 3 años todas estas vías de comunicación para poder estar ahí lo más rápido posible. Em, a- Aproximadamente en el 2025 podríamos estar contemplando al menos unas 15 o 20 plataformas en México o en Latinoamérica, que ya lo puedan incluir. Es decir, creas y formas este producto y actualmente dentro de la plataforma de Viewbooks se puede reproducir, ya sea en modelo de suscripción o en modelo de pago por evento. Entonces, el autor, la editorial o el propietario intelectual que esté representando la obra tiene la opción de elegir cómo se quiere hacer. Es decir, es un modelo muy parecido a lo que tenemos actualmente en audio y en algunos casos de libros electrónicos. Pero la tendencia es que vamos a poder verlo de manera natural en los Smart TVs. Eh, Aquí hay un contacto, un vCard y un QR, los invito a que lo conozcan, porque se conecten, perdón, porque estando en conexión con nosotros les vamos a decir en el momento en el que ya esté disponible, por ejemplo, dentro de plataformas como Apple TV, Fire TV, Android TV, Samsung, LG, todas estas pantallas inteligentes que ya compramos en el supermercado o en las tiendas departamentales.
vas a poder disfrutar de los videolibros de una manera muy rápida buscando la palabra viewbooks. Esa es justamente la razón. De hecho, la palabra viewbooks, por su fonética en inglés, significa libros que puedes ver, ¿no? Y tiene una X porque justamente hay tantos formatos y tantas variantes de esto que no nos limitamos únicamente a los libros, creemos también en los formatos de las audioseries, las audiopelículas, las videoseries, las videopelículas, pero todo lo que apoye a un escritor o a un autor y tenga una obra escrita, creo que es algo que podemos compartir a través de Viewbooks y llevarlo a las diferentes plataformas de streaming. Y aquí Marcela Rocha y Cristina García tienen preguntas sobre, o sea, técnicas, ¿no? ¿Cómo se forma un viewbook y si hay apps para poder realizar los book trailers o los viewbooks? Hay muchísimas maneras de hacerlo. Realmente nosotros nos enfocamos en crear un formato único, no diría tal cual patentado, pero la realidad es que sí tenemos nuestra propia metodología para formalizarlo, para proteger la obra y demás, pero hay muchas herramientas hoy en día. Esto pues, se lo debemos obviamente al crecimiento en programación e innovación. O sea, anteriormente, si estamos hablando de 1971, estamos hablando incluso de 2007, con el entorno del EPUB y del libro electrónico, se armaban comitivas específicas para hacer y utilizar herramientas específicas para lograrlo, pero con el paso del tiempo vemos que, bueno, pues puedes empezar a hacer un ebook desde un Word o lo puedes empezar a hacer desde un InDesign y ya para finalizarlo pues tienes una salida específica como herramienta muy rápida, a lo mejor Pages o lo que tú quieras, pero ya tienes como esa tecnología implementada. Creo que el formato del ebook es mucho más amplio que todo esto, nos supera a todos por mucho, es dificilísimo poner a todos de acuerdo en ello, pero nosotros estamos tomando una iniciativa para decir, vamos a hacerlo de esta manera para que se vea funcional, para que a la vista sea positivo, un fondo negro, etcétera, pero también si hablamos, y de hecho no hablamos ni vimos el tema de los videocuentos o los formatos, las novelas gráficas o los cuentos para niños, pero en realidad estos formatos salen realmente de lo tradicional, de lo académico, de las historias o de la literatura o lo de desarrollo o categorías como desarrollo personal, porque en realidad ya podemos meter muchísimas más imágenes, podemos meter evidentemente música y efectos. Entonces, creo que en realidad una editorial puede maquetear, por decirlo así, para formato viewbook, dejar el texto preparado para formato viewbook, pero es importante que primero hagan el audiolibro. Eso creo que es lo importante. Primero formas el audiolibro y en base a esto, pues vamos a ir construyendo el videolibro alrededor de ello, porque tiene que ir en sincronía total. Entonces, sí hay herramientas, todo esto lo vamos a platicar el día 10 de septiembre en el taller que vamos a tener en este mismo marco, por supuesto. Súper. Y dice Héctor Marín, ¿qué compañías recomiendan para desarrollar esta nueva tendencia? Que creo que sería Viewbooks, la recomendación obvia, ¿no? Gracias. Sí, bueno, por supuesto podemos y estamos aquí para apoyar y servir en todo lo que podamos. Marlene Ochoa, ¿se podrían realizar audiolibros de editoriales dirigidas a las ciencias de la salud? Absolutamente. Yo creo que hay libros que pueden sacarle mucho más provecho que otros en el formato del viewbook, pero yo creo que más que pensar en el aprovechamiento en relación a su género o su categoría, podemos pensar en los alcances y en la manera en la que queremos como autores o apoyar a autores en ser vistos mayormente. Es decir, si tú entras a una plataforma, no quiero ahorita decir nombres, no me quiero adelantar, mencioné algunas plataformas como tecnológicas para alcanzar ahí, pero la idea es que podamos estar en muchas plataformas en un futuro muy, muy, muy cercano. Y si tú entras a esas plataformas que hoy ocupas actualmente para disfrutar de un contenido de entretenimiento y de repente ves una sección que dice Viewbooks Brand y ahí encuentras todos los videolibros, ¿no te gustaría a ti como autor o como propietario intelectual que ese libro esté ahí? O sea, lo que tú quieres estar en todos lados, así como lo haces en libro electrónico, lo quieres hacer también en audiolibro, lo quieres hacer en tus libros impresos y estar en todas las librerías y en todas las bibliotecas. Entonces, finalmente, el audiolibro no, el audiolibro se puede crear para cualquier formato, pero también el videolibro en realidad es un tema de decisión, de si quieres o no hacerlo. Entonces, dirigido a las ciencias de la salud, yo diría que incluso, pues, por supuesto que sí, porque ¿cuántas cosas no tienes explicando? Bueno, ¿cuántos conceptos necesitas explicar en un tema de salud para no sé, hablar de un tema de cirugía o de anatomía y mostrar gráficamente qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro en el cuerpo humano y cómo funciona? Creo que así como para ciencias
físicas o incluso sociales, es bien importante. Geografía, historia, todo esto se puede enriquecer muchísimo. El cielo es el límite. Y la producción puede ser tan sencilla como lo mostré en un principio, como al punto de casi llegar a una película, sin tener que gastar de la misma manera que cuesta hacer una película y, por supuesto, tener los alcances de esa manera. Y hay adaptaciones, Álvaro. Hay adaptaciones. Hay quienes dicen, bueno, este es un libro que podría durar 10 horas, ¿no? En formato de video. Esa producción, si le vamos agregando detalles, puede convertirse en algo costoso, pero en realidad se puede adaptar y convertir en algo un poquito más resumido. Lo importante es eh, eh, proteger eso ante derechos de autor y poder protegerse como una propiedad intelectual y poder tener el canal para distribuirlo, ¿no? Sí, por aquí alguien pregunta, Rosa Luisa Guerra, ¿qué tan largo puede ser un ebook? Que creo que va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué tan largo recomiendas o qué tan largo técnicamente puede ser? Yo creo que volvemos a la misma pregunta, depende totalmente, la decisión es totalmente del autor. No podemos decir, bueno, o sea, está muy grande la Biblia, es muy larga, mejor vamos a recortarla porque es muy larga. No, o sea, existe en libros así de grandes porque así son y punto. Entonces, el videolibro también, ¿qué limitaciones puede llegar a tener esto? En realidad, igual que en los audiolibros, no sugerimos que sea mayor a 2 horas un capítulo o una sola pieza de audio, pero cuando brincas de capítulo a capítulo es como si cambiaras de película en película en un dispositivo adicional. Entonces, realmente no hay límites. Es más una cuestión de decisión. Muy bien. Con gusto, Marlene. Esas son las preguntas que tenemos ahorita. Si hay alguien más que quiera decir una pregunta, o escribirla, levantar la mano, mientras los invitamos a responder nuestra encuesta de opinión que está en el chat. Nos sirve mucho todas sus respuestas. A ver si tienen una última pregunta por ahí. Yo creo que pueden haber muchas preguntas, Álvaro. Yo creo que ahorita la mente de muchas personas como, nunca había visto esto, pero exploremos YouTube. O sea, si le pones audiolibros, vas a encontrar millones de vistas en cientos o miles de productos. Y la realidad es que si no lo formalizamos, estos derechos de autor va a ser difícil. Es enorme la cantidad de reprobaciones y quejas que hay que hacerle a YouTube. Decirle, oye, este libro le pertenece a tal autor y a tal editorial, no tienen los permisos para hacerlo y alguien lo usó y no está regulado. Entonces, ¿por qué no aprovechar que eso ya existe y esa tendencia, pero legalizarlo, formalizarlo, hacerlo de una manera profesional, estandarizada sobre todo, y decir, ah, bueno, ahora sí que pueda esto tener una utilidad? Yo lo que recomiendo siempre es que sea una venta directa, pero la realidad es que en el formato del video o sea, hay una tendencia grande hacia la suscripción y pueden utilizarse las dos maneras, ¿no? O sea, no necesariamente en Viewbooks tenemos esa gran ventaja de utilizar un modelo híbrido, decir, depende de ti, somos honestos, transparentes, flexibles y decir, la decisión es tuya, no te lo voy a imponer de esta manera. Justamente buscamos que la mayoría de las ganancias dentro de nuestra plataforma sea siempre para el propietario intelectual, no para nosotros, no a la inversa, como en muchas ocasiones nos encontramos allá afuera otras plataformas. Buscamos realmente estar del lado, sobre todo latinoamericano, y decir, vamos a apoyar a la educación, vamos a impulsar o a exhortar a que la gente pueda leer y escuchar más. Finalmente, creemos en algo bien importante. A medida que cada ser humano se educa mejor, es más inteligente, es más sabia, la economía mejora. Y lo que queremos es un mejor país, queremos un mejor continente, queremos una mejor, un mejor país, un mejor planeta finalmente. Entonces, digo, esto no está limitado obviamente al habla hispana. Estos videolibros también pueden hacerse en inglés, pueden hacerse en francés. No lo mencioné ahorita, pero en uno de nuestros formatos, con un clic de botón, Álvaro, podemos ponerlo en inglés o en francés o en español o en portugués o en italiano. Además, tenemos las oportunidades de hacerlo en esos idiomas, ¿no? Y aquí la oportunidad para las editoriales es, tú encárgate de todo lo que tiene que ver con la parte, con toda la parte de escrita, con la edición, con la traducción, si tú quieres, pero si no lo tienes, aquí estamos para apoyarte. Y no necesariamente tienes que tener un libro impreso en múltiples idiomas, puedes tener un libro en español para arrancar y en formatos digitales puedes tener todos los idiomas que tú quieres. No tienes que volver a invertir ni como editorial ni como autor en hacer más y más y más impresiones. Sabemos que eso es costoso y más con el alza del papel, el costo del papel, la gasolina, la plusvalía de los terrenos, almacenarlos, moverlos, transportarlos, los intermediarios en los aspectos físicos, hacen que haya muchísimos retos en papel. Entonces queremos seguir manteniendo esa industria como va, pero podemos exponencializarnos y apalancarnos del mundo editorial digital.
Pues me parece muy Gracias, interesante Laura. todo esto. Creo que con eso podremos terminar. Ya son 12:15, 2 y entonces. cuarto, claro que Y sí. nos vemos Muchas en gracias. el taller es el 12, me parece, ¿no? De septiembre, el taller. Puede ser, si no, nos estará comunicando Claudia y eventualmente, Claro, pero a lo mejor me confundí por ahí. Pero bueno, entre el 10 y el 12, seguro que es. seguro. Y Es un pues buen gracias por jueves. sus respuestas en la encuesta de opinión. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Álvaro, por todo. Hasta A ti, pronto. Muy buena Eddie. tarde a todos. Hasta luego. Bye.